Muy bien. Todo está saliendo a la perfección. No nos vamos a quemar. Vamos a empezar. ¿Me están escuchando y viendo bien? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Vamos a arrancar del triángulo de fuego. No vamos a repasar todo, sino lo más importante. El triángulo de fuego, una construcción didáctica que se usa para explicar en aspectos de las cuestiones simples, la combustión y la prevención, ¿no? El triángulo de fuego compuesto por 3 lados, obviamente: calor, combustible y comburente, o aire, el oxígeno del aire, y la teoría dice que si rompemos estructuralmente este triángulo, no empieza la combustión o la misma cesa. Dentro de esto lo uso para abordar el tema de fuente de calor y fuente de ignición, que la clase pasada lo dejé medio así pendiente. Para recordar, vamos a agarrar el lápiz, vamos a agarrar el verde hoy, porque hay mucho rojo en la pantalla. Estamos acá. Yo siempre presento esto antes de un tema para que recuerden y vean que todo lo que estoy explicando de alguna manera tiene su correlato con este dibujo que presenté al principio de clases, cuando empezamos con el tema. Ambos, la fuente de calor y la fuente de ignición, son dos fuentes de energía que pueden llegar a ser la misma, pero que cumplen funciones distintas en el proceso de la combustión y aparecen en momentos distintos del proceso de la combustión. La fuente de calor es una fuente de energía con capacidad para evaporar un líquido como la nafta o el queroseno, o pirolizar un sólido como la madera. Pero la fuente de ignición, que puede ser la misma, tiene que tener energía suficiente como para encender esta mezcla de gases inflamables, es decir, entre los gases y el aire, entre los gases combustibles y el aire. Los tipos de fuentes de calor las podemos dividir con estas 4, estoy conforme con que entiendan: fuentes mecánicas, fuentes eléctricas, energía solar y las del tipo química. Las podemos clasificar, esto vamos a pasarlo. Fuentes mecánicas. La fuente mecánica se debe básicamente a 2 condiciones: a la fricción y al impacto. La fricción de las herramientas, las máquinas de herramientas portátiles o fijas, como moladora, sierra, lija, torneado de metales, todo trabajo que genere calor producto del rozamiento. Puede ser por cuestión de velocidad o por cuestión de fricción simplemente. No necesito velocidad como una moladora. Y el impacto, como el trabajo de un martillo sobre el hormigón o el viejo y querido cortafrío o cortafierro, como le decimos normalmente, que al impactar sobre el hormigón, sobre el ladrillo, o el impacto del martillo sobre el cortafrío puede generar chispa. O sea, todo trabajo que genere chispa producto de golpes o impacto. Y para hablar menos, vamos a las imágenes. Miren la moladora, y es chiquita, miren lo que genera. A veces pensamos que la chispa la fuente de energía tiene que ser visible. No tiene por qué ser visible. Todo lo que sea máquina, herramienta, madera, genera calor. Si uno le da con tutti, le da muy fuerte a la sierra de mano sobre la madera se empieza a quemar, y la hoja de la sierra también. El torneado, el perforado, la lija, ya me olvidé los nombres, la fresadora. Salvo, miren, una lija eléctrica, amoladora, una rectificadora también. Perforadora, sierra, una rectificadora, ni hablar. Lo que pasa muchas veces, el trabajo se hace con aceite soluble, entonces se reduce el chisporroteo. Una sierra de hoja de banco para metales, una moladora. Miren la chispa que genera una moladora. Tenés acá un tanque de nafta al lado, o alguien está pintando con soplete. Explotó el taller. Dice, claro, estaba uno pintando con soplete y el otro amolando. O con la soldadora eléctrica. Y flaco, ¿viste? También. Una sierra de banco para cortar metales.
otra más chiquita para cortar metales, una moladora de banco, una sierra tipo carnicero para metales, una moladora. Miren el chisporroteo. Acá tenés dos cuestiones: el chisporroteo, la chispa que genera, y la propia máquina, que es eléctrica, tiene alimentación eléctrica, que obviamente es un motor abierto que genera chispas, rozamiento. Impacto, el viejo cortafrío. No es cortafierro, es cortafrío porque corta en frío. Le decimos cortafierro. En realidad es cortafrío. Con martillo, metal con metal, metal contra piedra o hormigón, un simple martillo con un clavo, un cincel con un martillo, tanto sea el impacto que genera acá como el que genera en esta zona. Una caladora para hormigón o para ladrillos, en vez de tener martillo y cincel, con esta maquinita genial. Pero acá tenemos dos cosas: el cincel metálico que golpea contra el hormigón o contra la pared de ladrillo, y la parte eléctrica. O sea, esto en una estación de servicio con los tanques no lo puedo usar. Esto que es acá tenemos el martillo neumático, todos los mecanismos de fricción que tiene el equipo, más el motor, que es un motor de combustión interna que genera calor. Energía solar. El sol, por un lado, el sol calienta la nafta, calienta el queroseno, evapora el alcohol. Y después el efecto lupa, el viejo y conocido efecto lupa, que es cualquier elemento que tenga la capacidad de concentrar los haces de luz o los rayos de luz en un punto. Puede ser una lupa, puede ser un anteojo de aumento, puede ser un vidrio roto, una botella de agua con agua llena de agua, mejor dicho, para hablar correctamente, un pedazo de vidrio que genere un efecto cóncavo. No es lo más común, pero que se puede dar y se pueden producir, es totalmente cierto. Reacciones químicas del tipo exotérmicas. Esto es bastante raro que se dé y que tenga No, las reacciones químicas exotérmicas existen. Lo que es raro es que una reacción exotérmica de este tipo pueda llegar a calentar o iniciar una combustión, pero se puede dar. Y el que se lleva todos los premios de las causas de los incendios, al menos los domésticos, son las fuentes eléctricas. Arcos eléctricos o descarga disruptiva, la electricidad estática, el paso de la corriente por un cable, por un equipo, genera calor, el calor generado por equipos de iluminación, entre otros. Vamos a las imágenes. El arco eléctrico que se genera al enchufar y desenchufar un equipo eléctrico, ni hablar si está en funcionamiento ese equipo. Esto, dirán, pero es un par de voltios. El propio celular, por eso no se puede usar con ambientes inflamables. Cortocircuito de instalaciones en mal estado. Sobreconsumos o cortocircuitos. Al igual que los celulares, estas radios tipo handy de mano, que no son preparadas para ambientes inflamables. Cortocircuitos, un transformador. El celular levanta temperatura. El transformador del celular cuando carga levanta temperatura. La computadora levanta temperatura. Imagínense este transformador. La llave de corte de luz. Adentro hay un juego de palanquitas que no sé si alguna vez pudieron observar cuando estas palanquitas conectan y desconectan, que hacen un arco eléctrico pequeño adentro. En las viejas llaves se podía notar, ahora no sé. Un motor eléctrico genera calor. Una soldadora es un transformador eléctrico adentro, genera calor. La soldadura, producto de
soldadora también genera calor y genera chispas. La conducción eléctrica, los cables sobrecargados. Cuando tengo un cable que no alcanza para el consumo del equipo, entonces el cable se calienta, se ablanda la aislación y se produce el cortocircuito. Cortocircuito eléctrico. Las zapatillas. El problema de la zapatilla es el sobreconsumo que permiten. Ese es el problema de la zapatilla. No es que esté mal usar zapatilla. El tema es cuando conectás la aspiradora, la batidora, la estufa eléctrica, conectás la plancha, y conectás el calefactor. Todo junto a la zapatilla, claro, es una bestialidad. La estufa de cuarzo. No hay cosa más peligrosa que la estufa de cuarzo. ¿Mm? O este calentadorcito tipo obra. Ni hablar esto. Para calentar o hervir agua. Todo funciona bien si hay agua en la pava o en el termo. Cuando te quedaste sin agua y esto lo dejaste enchufado, estamos en problema. La iluminación. Ahora porque hemos migrado la mayoría de las casas a iluminación LED. Pero antiguamente con las lámparas incandescentes que levantaban mucha temperatura y consumían mucho amperaje, a veces quemaban la tulipa o el consumo de electricidad quemaba el portalámpara y generaba cortocircuitos, o si estaba muy cerca de algún elemento combustible lo puede calentar y prender fuego. Electricidad estática, una descarga atmosférica. Las colillas de cigarrillo. Las brasas que dejamos encendidas en lugares donde no se debería prender fuego y encima las apagamos mal. Lo que se llama las chispas o las ascuas, estos pequeños pedacitos de materiales livianitos que se levantan encendidos con la corriente de gases y de aire y terminan yendo a cualquier lado lejos del punto inicial de combustión. Así se propagan muchos incendios también. Hace un par de días me pasó esto con un trapo, que estaba viejo. Estamos cocinando, estamos apurados, estamos distraídos, dejamos el trapo cerca de la hornalla, se prende el trapo, se prende el otro trapo, se prende la cortina, a la miércoles la cocina. Iba a decir a la mierda, pero no se puede decir. A la miércoles la cocina. Pasa con los espirales también así, profe. Claro, ni hablar, las velitas que prendemos, las velitas esas románticas que prendemos aromatizantes. Acá tengo una que me quiere prender velita cada rato y yo se la soplo. Las velitas para el santito, las velitas, sí, las velitas son la verdad, las velitas para el cumpleaños, soplá la velita y se acabó la velita. Aprende alguna del LED. Y hablar esto. Que me disculpe el sol, la Navidad es una bomba de tiempo. Yo conté en el otro curso, acá seguramente hay gente que lo sabe, que lo ha vivido. No había lucecitas eléctricas, venían velitas. Yo soy de la época que en casa venían velitas con una especie de brochecito, se prendía el arbolito y se prendía la velita, como si fuese una vela de cera común y corriente. Es muy viejo. Yo no lo vi. No las tengo. Yo no lo vi. Sí. Ahora no lo vio nadie. Le puedo preguntar a mi bisabuela. Yo sí las tengo, las puse Sí, el año pasado, me parece, la última vez. Yo no lo vi, perdón, nene. No, sí, no lo vio nadie, lo vieron los abuelos nada más, claro. Yo solo lo vi nomás en casa. Pero bueno, como ven, el mundo doméstico, no solamente laboral, tiene montones de lugares donde podemos iniciar un incendio. La plancha, la tostadora eléctrica, no sé, la pava eléctrica que dejaste sin agua y te la olvidaste enchufada, la cafetera que dejaste con medio milímetro de café adentro y la dejaste conectada y falló el termostato.
Y así podemos nombrar un montón de situaciones que obviamente terminan generando incendios en ambientes domésticos. La resistencia al calefón eléctrico. Sí, pero por general el calefón... Sí, bueno, depende del tipo de calefón eléctrico, ¿no? Si es el calefón eléctrico ese que va colgado en la pared del baño, creo que te va a morir antes electrocutado que prendido fuego. Yo una vez casi me muero electrocutado, me estaba bañando con el calefón enchufado, el eléctrico, en un camping. Me pegó un patadón, estoy vivo, no sé por qué Patea todavía. lindo, patea lindo. Igual cuando lo tocaba Patea el agua lindo. caliente. Me patea típica lindo. ella. Claro, viste, vos lo Calefón desenchufás, querés que... Así que bueno, hay un montón de lugares donde se pueden producir los incendios. Lo pasamos. El tetraedro de fuego, ya lo explicamos. El tetraedro de fuego lo usamos para introducir lo que voy a repasar ahora, que es la reacción en cadena. Vamos a repasar esta explicación de la reacción en cadena porque es medio abstracto y suficientemente importante como para poder entenderlo, como para deber entenderlo. La combustión es una reacción química, donde intervienen dos reactivos, combustible y comburente, y después, cuando termina la reacción química, aparecen los productos finales. Dióxido de carbono, agua, calor, humo, gases, luz, llama, etc. Monóxido, cianhídrico, sulfídrico, y ya vamos a ver todo el listado de cosas que aparecen. Pero sucede que la reacción química de combustión, la reacción química de óxido-reducción, mantiene estados químicos intermedios. Entre que se inicia la combustión y que ésta termina, se producen ciertos estados químicos intermedios. Los especialistas le atribuyen a la reacción química en cadena como una de las reacciones químicas intermedias del proceso de combustión, a la reacción química más importante en el proceso de la combustión. Y eso es lo que quiero que quede claro, qué es la reacción química, dónde aparece la reacción química en cadena, cómo se integra a la combustión. ¿Se entendió esto? Vamos a explicarla. Tengo una molécula hipotética conformada por dos átomos, el A y el B, ambos con una unión de electrones compartidos. A esta molécula le incide una fuente de calor. Esta fuente de calor hace que la molécula se disocie, se desarme, en lo que se denomina radicales libres. Estos radicales libres tienen la característica de ser muy inestables, muy reactivos. Y lo que van a buscar es aparearse, o sea, buscar el par, estabilizarse, como se denomina químicamente. Y lo van a hacer de dos maneras distintas. Un radical libre, estabilizan ambos. Pero la que más me preocupa es cuando un radical libre se encuentra, interacciona con una molécula, desestabiliza a la molécula inestable, produce varios nuevos radicales libres que estos van multiplicándose y así se produce el fenómeno de reacción química en cadena. Un efecto multiplicador además. ¿Comprendido hasta acá? Muy bien. Sí, profe. Esto, más que entenderlo desde el punto de vista de la química, me interesa que entiendan el proceso, porque hay dos agentes extintores, como les conté la clase pasada, que son los polvos químicos secos y los halones, que ya vamos a ver en su momento, que tienen como finalidad, como mecanismo de extinción, capturar radicales libres. Y en vez de aparecer una molécula de combustible, va a aparecer una molécula de este agente extintor, que lo que va a hacer va a darle un placebo, por decirle en términos médicos, en términos farmacéuticos, al radical libre. Entonces, corta la reacción química en cadena.
captura tantos radicales libres que el proceso de reacción química en cadena se enlentece lo suficiente como para que no pueda producir un proceso de la combustión. ¿Se entendió más o menos? Muy bien. Tipos de fuego. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Tenemos dos tipos de fuego, el espacial o el de llama, y el de superficie o sin llama, también llamado de rescoldo, de brasa o de masa. Con respecto a los fuegos de tipo espacial o de llama, tenemos tres tipos. El premezclado, que por ejemplo tengo el mechero Bunsen, viene el combustible por la manguera roja, cuando llega al minículo, por acá ingresa el aire, y a partir de acá circula por la cañería mezcla combustible o mezcla inflamable. Es decir, que esta combustión que se está dando acá afuera no toma el aire desde afuera, porque el aire viene desde adentro, viene premezclado con el gas combustible. Es decir, algo que no conté la clase pasada, puede haber combustión acá adentro. La combustión se puede producir adentro de la cañería, adentro del mechero. ¿Por qué? Porque adentro hay gas y hay aire combustible. Si yo pusiera una chapa y le coloco un vaso o un frasco invertido, de manera de evitar el ingreso del aire exterior, esta llama va a seguir encendida porque no toma el aire de la zona de la combustión. El quemador de la cocina. La llama sale por estos agujeritos. Y el aire no lo toma de esta zona. El aire lo toma de acá. Acá está el chapón de la cocina. Acá viene el gas. Esto suele venir con una chapita para regular la cantidad de aire que pasa. Una chapita con un tornillito. O si no, el quemador doméstico. Esta llamita de acá no toma el aire de la zona externa de la llama, lo toma desde acá. Obstrúyanle al quemador, a este sopletito doméstico, estas entradas de aire y la llama se va a apagar o va a cambiar de color. Esto es una combustión premezclada. Es más, puedo mantener un soplete prendido bajo el agua, si tiene temperatura suficiente y presión suficiente. Eso le iba a preguntar, profe. ¿Y el soplete de carburo? Los viejos, eso, que se usaban. El de oxicorte, claro, el carburo de calcio es el que se usa para hacer acetileno con agua. Claro, que usaban los ¿Eso se utiliza en refrigeración o no? Sí, esto se utiliza en refrigeración, sí. En cocina también. Para prender el fuego yo uso esto. En un par de minutos tenés el carbón prendido. No tenés que usar querosén, nafta, ni papel, ni andar haciendo inventos raros. Un tubito de gas chiquito. Y esto te duró para un par de meses de asado. A los rosarigasinos. Claro. El equipo de oxicorte, tengo el tubo de acetileno, que en los talleres viejos todavía subsiste el tanque de carburo de calcio, con la pastilla, pero de al lado tiene un tubo de oxígeno. Al soplete que tiene el operador le llega por una manguera acetileno y por la otra manguera oxígeno. Y por la punta sale una llama de alta potencia. Cuando toma el aire esta llama de acá, cual sea el tipo de soplete,
lo toma desde toda esta zona. Hay premezcla. Es como si la garrafa de gas viniera con el porcentaje de aire adecuado adentro. Entonces, lo podés prender en un ambiente que no haya oxígeno, que vos vas a tener fuego prendido. Y después la llama autónoma, que la llama autónoma es similar a la premezclada, pero se da en sustancias como la nitrocelulosa, que al descomponerse, producto del calor, generan su propio oxígeno. Entonces ya no van a utilizar el oxígeno del aire que la rodea, sino van a utilizar el oxígeno que ellas mismas están produciendo. Es raro esto, pero puede darse en algunos casos. Y después la de difusión. La de difusión es la que vimos en clase desde el principio de año. La de difusión ingresa el aire en la zona de combustión por la diferencia de presión entre el exterior y el interior, que es el 99% de todos los incendios se dan de esta forma. ¿Comprendido esto? Sí. Sí. Productos de la combustión. Vimos que la combustión es una reacción química de óxido-reducción donde intervienen dos reactivos. El combustible, que es el agente reductor, y el comburente o agente oxidante. Cuando ambos reaccionan, aparecen los productos de la combustión. ¿Y cuáles son estos productos de la combustión? En esta figura, yo siempre lo relaciono a esta figura, el fuego, la llama, el humo o los gases, el calor, la luz, etc. ¿Cuáles son los productos de la combustión? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuro de hidrógeno, cianhídrico, acroleína, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, insuficiencia de oxígeno, problemas de visión por el humo, calor y los quemados. Son todos los productos de la... me falta uno más, los óxidos de nitrógeno. Algunos son más importantes que otros, que son los que vamos a ir charlando un rato. Monóxido de carbono. Aparece en los procesos de combustión incompleta. Gas incoloro e inodoro. Inodoro significa que no tiene olor. Para el que no se acuerda qué significaba. E inflamable. Es mucho más conocido el monóxido por ser tóxico que por ser inflamable. La sangre, la hemoglobina y la sangre le gusta el monóxido de carbono. Es como si a mí me da un vaso de agua y un vaso de vino, me quedo con el vino en vez de con el vaso de agua. A la hemoglobina le da un vaso de oxígeno, de aire, y uno de monóxido y se queda con el monóxido. Y distribuye el monóxido a través del flujo sanguíneo por todo el cuerpo. Profe. Sí. Ahí enfrente de donde yo trabajo, hay un muchacho que se pone todas las mañanas, o sea, da una esquina a una pared donde está la salida de un calefactor. Porque se ve que tiene tanto frío que como que se calienta con eso, pero hoy nos poníamos a pensar y el loco está aspirando todo el monóxido de carbono. No creo que sea monóxido, porque si está quemando, supongamos que la estufa esa, que debe ser de una estufa de calefacción, a lo mejor, está quemando bien. No creo que vaya a tener mucha cantidad de monóxido. Sí va a tener dióxido de carbono. Porque si está quemando bien, el quemador está limpio y está bien regulado, lo que va a salir es dióxido de carbono, no monóxido. Ahora, si está quemando mal, va a empezar a aspirar monóxido, que es tóxico. Fíjense, el monóxido, con 1% de monóxido, ya no salís.
0,05 es peligroso. Por lo tanto, antes de que se prenda fuego, que necesitas un 15% de límite inferior de inflamabilidad, el monóxido ya te mató hace rato. Por lo tanto, el monóxido es un gas muy peligroso porque se necesita muy poquita cantidad, porque es incoloro y básicamente inodoro. Vos no sabés que estás aspirando monóxido. Y cuando te diste cuenta, estás, púmbate, en el piso. Dióxido de carbono, producto de la combustión completa, que es lo que posiblemente esté aspirando este muchacho. Si el calefactor de casa anda bien, va a largar dióxido de carbono, no monóxido. Pero tampoco que uno puede vivir chupando dióxido de carbono como si fuese Fernet con coca, ¿no? No se trata de eso la vida. El dióxido de carbono es más peligroso que el monóxido porque es incoloro, inodoro, insípido y no es inflamable. Son los que vamos ya, esto vamos a ver porque el dióxido de carbono es un gas, un extintor de incendio, un gas extintor, y lo vamos a trabajar más en detalle. Son los tipos gases fantasma. No lo ves, no lo sentís, no lo olés y no sabés que está y te mató. Fantasma malo sería este, ¿no? Porque hay fantasmas que te asustan, este te mata. Entre un 6 a un 7% el dióxido de carbono te liquida, te desmaya. Y si no salís a tiempo, ya la muerte te va a agarrar. No porque te intoxique el dióxido de carbono, simplemente porque te produce una asfixia simple, desplaza el aire. Es como no respirar. Es como meter la cabeza debajo del agua. No respiras aire. Entonces, a diferencia del monóxido, que es tóxico, el anhídrido carbónico o dióxido de carbono no es tóxico. Es un asfixiante simple. Con otros condimentos. Este sí que es peligroso, peligroso. Tan o más peligroso que el monóxido de carbono. Y es el cianhídrico o el cianuro de hidrógeno. Si ingresan a un lugar y huelen un poquito almendra tostada y nadie está tostando almendras, salgan corriendo porque es cianhídrico. El cianhídrico te mata en 2 bocanadas que aspire de cianhídrico. Se produce por la combustión de materiales que tienen hidrógeno en su composición. Nitrógeno en su composición. Es de los más peligrosos que se producen en el incendio, junto con el monóxido de carbono. Por ejemplo, aparecen materiales como el nylon, la combustión de la lona, espuma de poliuretano, el caucho. Donde el combustible tenga nitrógeno en su composición, la combustión de ese material produce en mayor o menor medida, corresponde a la cantidad de nitrógeno que tenga, va a producir cianuro de hidrógeno. El cianuro de hidrógeno, el cianhídrico, junto con el monóxido, fueron los 2 causantes que mataron a 200 pibes en Cromañón. El cianhídrico apareció de la media sombra, que es de nylon, y el monóxido, producto de la combustión incompleta que se da en este tipo de productos cuando se produce en ambientes exteriores. Y el famoso reingreso, que se produjo cuando los chicos entraban a rescatar a sus compañeros o a otras personas. Muchos no se deben acordar porque eran muy pibitos cuando pasó Cromañón, pero todavía está vigente en la memoria de la Argentina, ¿no? A veces pensamos que los incendios domésticos no son peligrosos. A veces son más peligrosos que los industriales, porque hay mayor variedad de productos y en su mayoría, ¿quién no tiene una lona en su casa? ¿Quién no tiene espuma? ¿Quién no tiene caucho en casa? ¿Quién no tiene nylon en casa? Ropa de nylon. ¿Quién no tiene algo de lana, algo de seda? Sí, todos. El otro peligroso, que no es tan peligroso como los anteriores, es el cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico.
que se produce en la combustión de productos que tengan cloro en su composición, como por ejemplo el PVC. ¿Quién no tiene plástico en casa? Es un irritante fuerte, ¿no? Te pega una volteada el cloruro de hidrógeno, el clorhídrico tremendo. Irritante en las vías respiratorias, irritante en los ojos. Si te irrita mucho la vista, vas a perder y te vas a desorientar. Pero como es muy alcahuete, tiene un olor espantoso, te penetra hasta los huesos, es muy fácil darte cuenta y es muy fácil salir huyendo de ese lugar, a diferencia del monóxido y del dióxido, que no te das cuenta. Y el cianhídrico, como tampoco tiene un olor muy fuerte, simplemente un leve olorcito a almendra, no te vas a dar cuenta. Oxígeno. No es un producto de la combustión la falta de oxígeno, es una consecuencia de la combustión en ambientes internos. El oxígeno lo consume la combustión. Y la combustión me gana en consumo. La combustión consume, como vimos, cuando vimos el rango de inflamabilidad, consume mucho aire. Y la falta de oxígeno ya sabemos que genera la muerte. Pero antes de matarte, vas a pasar por un momento de felicidad si estás despierto, porque te produce euforia. Por eso algunos se ahorcan, se aprietan el cuello cuando están haciendo lo que se saben que están haciendo. Y así termina el muerto, porque se les agarra se van de rosca, no se dan cuenta, y se ahorcan más de lo que corresponde y terminan, o se ahorcan con un cinto, con una bufanda, con una soga. Y encima, esta sensación de felicidad, perdés capacidad de reacción. Por eso es tan peligroso la falta de oxígeno en ambientes laborales. Porque vos tenés un compañero que le está faltando oxígeno y está contento, le decís, flaco, vamos, que no hay oxígeno. No, que estamos bien, y te cuenta chiste. Porque te produce una sensación de euforia. El mínimo nivel de oxígeno para ambientes laborales es 19,5%. A un 12% de oxígeno, si no salís a tiempo, date por muerto. Y ya entre un 12 y un 14%, ya la habilidad decrece, por ahí no vas a caminar bien, te va a costar salir del ambiente de trabajo, perdiste el juicio, la capacidad de tomar decisiones. Por eso es tan peligroso la ausencia de oxígeno. Y por ahí lo que te mató fue que te desorientaste, que no pudiste salir. Te termina matando la falta de oxígeno, pero te desorientó y listo, ahí ya no tenés capacidad de tomar decisiones, estás descoordinado y te quedaste adentro. El calor. El calor es un gran propagador de incendios. Punto número 1. Porque donde va el humo, donde van los gases, va el calor. Porque el calor no se transforma, no se transporta solo. Ya vamos a ver cómo se transporta. Pero además, produce quemaduras, ahí tienen algunos valores. La piel a 70 grados centígrados soporta 1 minuto antes de quemarse, de tener una quemadura de 2.º grado. A 80 grados centígrados 30 segundos, y a 100 grados centígrados, donde todavía el incendio ni comenzó, se la banca 15 segundos. Y el incendio a 100 grados centígrados no comenzó todavía. Comprendido más o menos los principales productos de la combustión. Ahora bien, ¿cómo se mueve este calor? Y acá tenemos el calor. ¿Cómo sube este 2/3 del calor que dijimos que se perdían? ¿Cómo sirve para que pueda seguir pirolizando? Bien, se mueve de las 4 siguientes maneras el calor. Se mueve por el fenómeno de convección, no convención con N, convección con C, con doble C. Conducción, radiación y contacto directo. Son los 4 fenómenos de transferencia del calor que pueden estar presentes en un incendio. Contacto directo, es el que se produce por las llamas. O
en algunos casos, por las ascuas, que son estos pedacitos de combustible livianito, que las corrientes de calor ascendente se lo llevan y lo dispersan lejos del incendio original. Los incendios forestales se propagan así. La corriente de humo es tan grande, las corrientes térmicas son tan grandes, levantan tantas ascuas que las transportan a kilómetros de distancia del incendio original, o del incendio primario, como se llama. No participa del proceso de la combustión, este proceso de movimiento del calor. Y sí participa de la propagación de incendios. Fundamentalmente participa acá. El contacto directo es un propagador de incendios. Porque el calor que retorna a la combustión no retorna por contacto directo. Conducción, transferencia de calor entre un cuerpo sólido, entre un cuerpo conductor del calor como los metales. Si esta es una cuchara metálica que colocan al fuego y la agarran de la mano en este otro extremo, no creo que lleguen a contar 15 segundos que se van a quemar el calor. Se transmite o se conduce por el sólido de extremo a extremo. No participa del proceso de la combustión, sí de la propagación de los incendios. Si esta es una viga metálica o una columna metálica, y acá tengo un incendio, y acá tengo 50 metros de distancia, cuando la columna se calentó, rápidamente conduce el calor por la columna, por la cañería, por la viga, en contacto con el metal, lo va a terminar calentando y combustionando. Es una de las pocas formas que puedo explicar dos incendios con un solo foco. Porque si no es un atentado. Una de las causas por la cual descubren un incendio intencional es porque hay varios focos de incendio, no relacionados entre sí. Y todo porque no estudian esta materia bien. Porque si estudiaran esta materia bien, pueden hacer un incendio intencional sin que los pesquen. Porque hay manera de hacerlo, ¿no? Ya la teoría la saben. Yo no les voy a explicar cómo porque voy preso junto con ustedes. Pero básicamente el problema de conducción del calor interviene en los problemas de inestabilidad estructural. Los materiales y especialmente los metálicos con el calor se dilatan, se estiran y pierden capacidad de resistir carga. Un edificio expuesto al calor, las columnas se debilitan y el edificio se puede derrumbar o ponerse inestable. ¿En qué estamos? Acá, la conducción. La conducción, como ven, no hay nada metálico entre el calor generado y el material combustible. Acá no hay nada que intervenga el proceso de transferencia del calor por conducción. Fíjense, esto es un galpón. Si acá tengo un incendio, esta columna, si se le permite, se va a dilatar y se va a estirar para arriba, y esta viga se va a estirar hacia el costado. Por lo tanto, el galpón se va a empezar a deformar, y si esta columna y esta viga es metálica, puede aparecer de este otro lado un punto caliente. Por eso se derrumbó el incendio ¿cómo se llama? Donde murieron como 15 bomberos en Avellaneda. No sé, no recuerdo. ¿El del departamento?
No me voy a acordar, no importa, no importa. Las torres gemelas pueden ser también. No, la Torre Gemela fue tocada otra situación. Pero no se desploma Bueno, porque me... por el calor, el fuego interno. Iron Mountain. Iron Mountain, que se derrumbó una pared y aplastó a un grupo de bomberos y de socorristas que estaban descansando. No, bueno, no les voy a explicar porque no tengo información como para que lo vean. La convección. La convección es un gran propagador de incendios porque es el transporte de calor por medio de fluidos, agua y gases. El aire caliente sube y la habitación de arriba es más calentita que la de abajo. Y el aire frío de abajo, de arriba, baja. Así se calienta el agua en una olla. El agua caliente que está en contacto con la parte más baja de la olla, con el fuego, sube porque cuando se calienta se vuelve más liviana, reduce la densidad. Cuando llega arriba, la parte más fría y más pesada baja, se calienta, sube, baja, se calienta, sube, y así es el proceso de convección. Los gases calientes suben porque el calor les reduce su densidad y es como un globo aerostático. El tercio de calor que sube, de los 2 tercios que suben, 1 tercio es debido a la convección. Y donde va el calor, va uno de los principales propagadores de incendio. Este calor de este incendio primario puede ser la fuente de calor de otro combustible que está en el piso superior. Y por último, la radiación térmica, que es el calor que emite un cuerpo debido a su temperatura. Pero para que pueda emitir una cantidad de calor significativo, la temperatura de este cuerpo tiene que estar bastante elevada. Como por ejemplo el sol. Como por ejemplo una brasa. Como por ejemplo un metal fundido. Como por ejemplo una resistencia incandescente. Calienta por radiación. ¿Mm? Y una de las características de la radiación, no solamente es lineal, su movimiento es invisible, sino que es multidireccional. La convección, el calor de convección sube, nunca baja. El calor nunca baja, el calor sube. Con los gases o con el aire caliente. Jamás baja el calor. Lo que baja es más frío que lo que sube. La radiación se mueve en todas direcciones. Es invisible. La radiación solar nos llega aún cuando el día está nublado y nos quemamos igual, en menor medida a veces, pero nos quemamos igual. Es multidireccional. Y por lo tanto, el otro tercio del calor que sube es por radiación. Y el tercio del calor que baja es por radiación. De las 4 maneras que tiene el calor para moverse de un lado para el otro, la única que interviene en el proceso de la combustión para que ésta pueda proseguir y autoalimentarse de calor es el de radiación. Y si yo me acerco al fuego cuando estoy haciendo el asado, para ver, pues, acomodar las brasas, agregar más leña, el calor que recibo es de radiación. Por eso esto te hace que vos vayas a mover las brasas con un vasito de vino, de cerveza en la mano para aminorar los efectos de la radiación. Eso está recomendado científicamente. El vino tinto especialmente reduce la radiación, el efecto de la radiación. Es la otra radiación, pero bueno, no importa. El que no sabe, no sabe, ¿viste? En esta, el que no sabe, sos boleta. Un tercio por convección,
un tercio sube por radiación, un tercio baja por radiación únicamente, y el calor que recibimos cuando nos acercamos a un fuego es de radiación, salvo que esté arriba del fuego como un costillar, que se hace por radiación y por convección. Por eso no es lo mismo un asado al horno que un asado a las brasas. El horno trabaja por convección, no por radiación. El asadito a las brasas, parte del saborcito se lo da todos los humitos que suben y atraviesan la carne jugosa, y además por el efecto de la radiación. Muy bien, ahora el próximo asado lo van a explicar, de hecho van a aparecer unos parrilleros de primera. Si ustedes hacen un lechón y le ponen brasas arriba, lo están haciendo al horno, no a las brasas. ¿Vieron que algunos hacen el lechón y le ponen una chapa arriba y le ponen brasa arriba? No, O el pescado. lo estás haciendo por convección. El pescado, es como hacerlo al horno, te sale... No se le estaca. Lo que le da gustito al asado es la radiación. Después discutimos en un día asado de por medio, vemos las diferentes. La mitad del curso lo hace de una manera, la mitad del curso lo hace de la otra, y hacemos una catación de efecto de radiación en la carne. Y en el pescado también, totalmente. Y el efecto del tinto, cuando te acercas a la parrilla a revisar las brasas, ve cómo reduce la radiación en el cuerpo humano. Y cómo mantiene la temperatura de los órganos internos. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo. La radiación también sube. Este ejemplo, esta figurita tiene un error, porque la radiación también sube. No solamente va de costadito. Cuando yo pongo las manos al fuego arriba, me caliento por convección y por radiación. Si las pongo de costado, me caliento por radiación, y si acerco un fierro al fuego, me quemo por conducción. Y si pongo la mano al fuego, me quemo por contacto directo. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Modos de propagación del fuego y del humo. Esto es una habitación donde hay un incendio. Si se produce un incendio, el primer movimiento que va a tener el calor, el humo y los gases producto de la combustión es vertical ascendente. El calor sube, los gases de la combustión suben, los inquemados suben, el dióxido sube, el monóxido sube, el cianhídrico sube. Bueno, el dióxido baja porque es más pesado, pero bueno, la explicación aparte. Si acá no hubiera techo, como pasa en un incendio forestal, el calor, el penacho, como se denomina la corriente de humo, sube, se va a la estratosfera y ahí se diluye. Pero como en este caso hay un techo, el segundo movimiento que tiene cuando se encuentra un obstáculo horizontal es moverse horizontalmente, hacia los lados. Si esto fuese un quincho sin paredes, cuando llegó al límite del techo, lo que va a hacer es volver a su primer amor, subir. El calor, los humos, los gases, lo primero que van a hacer, si pueden ante cualquier cosa, es subir. Van a encontrar cualquier rendija, cualquier excusa para subir. Una puerta abierta, una ventana abierta, un hueco en la pared, el hueco del ascensor, el hueco de la escalera, el sistema de ventilación, lo que sea, sube. El calor, el humo, los gases suben. Si en este caso se encuentra con una pared, el segundo movimiento es vertical descendente. Hasta que aparece una puerta y nuevamente asciende. O rompe una ventana, producto de la presión y del calor, y ustedes van a ver las lenguas de fuego que salen hacia afuera y hacia arriba.
¿Nunca se preguntaron por qué el fuego siempre sube? Nunca baja. Salvo de un soplete, porque sale la presión. Y bueno, sube porque las corrientes de gases son ascendentes. Ya, pues están calientes. ¿Comprendido? Porque están calientes, son ascendentes, obviamente. Claro. Y por último tema, clasificación de combustibles. A mí me gusta llamarlos tipos de combustibles, porque en realidad son tipos de combustibles, pero en lo cotidiano, y la mayoría lo llama tipo de fuego. Así que lo pueden encontrar como tipo de fuego o clase de fuego. Yo soy cabeza dura y le sigo diciendo, y lo sigo llamando, y lo sigo escribiendo como tipo o clase de combustible. Y la Argentina tiene la siguiente clasificación, que es distinta a muchos países europeos. Nosotros tenemos la clasificación A, B, C, D y K. América, por lo general, tiene esta clasificación. Europa suele tener... ¿Por eso las letras los matafuegos o no? Exactamente, por eso la letra es los matafuegos. Clase A. Clase A se denomina todos los combustibles, se clasifica con clase A todos los combustibles tipo papel, sólido. Papel, madera, plástico, goma, lana, tela, caucho, todo lo que sea sólido. Combustible, obvio. Dentro de los B entran líquidos inflamables, líquidos combustibles, líquidos inflamables como el alcohol, la nafta, el queroseno, el éter, líquidos combustibles como el aceite y gases inflamables. El C en realidad no es un tipo de combustible, sino es una condición del combustible, que es la condición de riesgo eléctrico. No existe el fuego eléctrico. Existe un salto de arco, que es otra cosa, pero el fuego eléctrico no existe. Clasificamos como fuegos clase C aquellos fuegos clase A, clase B, clase D y clase K que están energizados en sí mismos como un motor o un transformador o que en su entorno próximo tienen riesgo eléctrico. Y por lo tanto, el que está viendo eso sabe que hay determinados agentes extintores que no puede usar, como el agua, por ejemplo. ¿Se entendió esto? Profe, ¿puede repetir el C? El C es una condición de combustibles A, B, D y K. Perfecto. Es la condición de eléctrico. Pero en sí mismo el combustible C no existe. No existe el combustible eléctrico. Existe un transformador energizado, existe un tablero eléctrico energizado, existe un motor energizado, existe una computadora energizada, existe un combustible que está próximo a un tablero eléctrico, entonces no le puedo tirar agua, porque si salpico el tablero eléctrico me voy a tener un problema de conductividad. ¿Se comprendió? Sí, profesor. Son metales, Sí. sodio, potasio, magnesio, titanio, circonio. Son por lo general metales raros de encontrar en la actividad laboral y son bastante complicaditos de tratar. Y por último, los combustibles tipo K. El nombre K no viene de ninguna sigla política, no tiene nada que ver con política, viene de los Estados Unidos esta clasificación, y tiene que ver no K de cocina, de kitchen, sino K de acetato de potasio. K de potasio, porque el agente extintor que se usa es potasio, acetato de potasio. Entonces la K viene de ahí. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos agente extintor clase K. El fuego clase K es grasa o aceite mineral o vegetal que se encuentra dentro de electrodomésticos, Por ejemplo, en una freidora. No es el bidón de aceite que está en la alacena.
Eso, el bidón de aceite que está en la alacena, es combustible tipo B, líquido combustible. Ahora, si ese aceite está en la freidora, es combustible tipo K, porque lo diferencia la temperatura que se encuentra. Porque cuando se prenda fuego, se va a prender fuego por encima de los 350 grados centígrados y el uso de agentes extintores comunes es muy peligroso. Involucra planchas de cocción, parrillas de cocción, todo lo que es el sistema de campanas, de extracciones, freidoras y cualquier elemento de cocción que use grasa y aceite vegetal o animal. ¿Comprendido? Sí, profe. Néstor, yo no entendí qué diferencia hay con la clase B del aceite de cocina. ¿No va a tomar temperatura también? No, que el aceite de cocina en la freidora está caliente. Sí, y la otra. Si se llega a Está a prender temperatura normal. y ¿no va a tomar temperatura también ese aceite? Que Pero quede está frío el derramada. aceite. ¿Cómo? Está frío el aceite. Cuando se empieza el incendio, el aceite está frío. A Ah, ver, el aceite no es fácil de prender fuego. No es como la nafta. ah, O sea, cuando hay un incendio, el aceite necesita levantar más de 350 grados. claro. Claro, distinta de la temperatura de los aceites. Cuando la freidora se prende fuego, está por encima de los 350 grados centígrados. Si Claro. vos le llegás a tirar agua o cualquier otro agente extintor que no sea el correcto, haces un desastre. Ya vamos a llegar a ese tema, ¿eh? Y vamos Bueno. a ver lo que sucede. Prende Gracias. fuego toda la cocina. Y terminamos el tema y vamos a hacer un repaso así rápido porque no lleva mucho tiempo. Y todo lo que expliqué está en este dibujito. Todo. Absolutamente todo. Cada cosa que expliqué está acá. Fuente de calor, fuente de ignición, componente, combustible, rango de inflamabilidad, reacción química en cadena, reacción de combustión, movimiento de calor, tipos de llama, todo. Las distintas temperaturas. Si entienden este dibujo, el proceso de combustión que está explicado acá en pasos, todo, absolutamente todo lo encuentran acá. Es el mejor machete para rendir este tema. Y acá me dicen confirmado. El asistente que tengo me dice confirmado. Dice. ¿Dudas? Muy bien, entonces hemos terminado con el primer y denso tema, que como ven es denso, es complejo, pero que no es nada del otro mundo cuando lo empiezan a entender. Cuando lo empiezan a entender es una pavada, porque pasa sobre esas pavadas que necesitan tiempo para entenderse nada más. Y tiempo de estudio y de lectura. La clase que viene, vamos a empezar con agua, y la clase que viene definimos la fecha de la evaluación. Primero definimos el lunes la de higiene, y después definiremos la de este tema. Bueno. ¿Comprendido? Bueno, profe. Bueno, profe, perfecto. Muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Chao. Profe, chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego.